Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, su teoría misálgica y tratando de relacionar los conceptos a medida que los definimos con la coyuntura actual, con la pandemia de COVID-19 que nos acompaña desde que comenzamos con este canal. Buki, vos definís tu desilusionismo, definís tu sistema como un materialismo. Te vamos a pedir brevemente que nos cuentes en qué sentido el desilusionismo es un materialismo. Bueno, ojo que la palabra materialismo eh, tiene muchas acepciones y yo voy a la palabra a la parte más simple, material. Todo es material, no hay nada que no sea material. Para dar un ejemplo, las almas no existen, los dioses no existen. De hecho, el desilusionismo dice que toda la parte ilusoria del Estado, por ejemplo, no existe tampoco. ¿Sí? Es decir, no digo que el edificio donde está la casa de gobierno no existe, por supuesto que existe la casa de gobierno, pero el llamarlo casa de gobierno, esa parte es ilusoria, esa parte no es material, y justamente el desilusionismo es un materialismo radical en ese sentido. Pero yo quiero explicar acá que vamos a tener un problema con el tema del materialismo. Una vez más, voy a volver a decir que todo es partículas subatómicas, todo, no hay otra cosa, no hay, es decir, hay átomos, ¿sí? hay las partículas, hay protones, hay electrones, etcétera, y todo está hecho de eso. Todo lo que no está hecho de eso no existe, no es. Eh, y vuelvo a repetir, la gente habla del alma, del espíritu. Y acá tenemos también un problema que quiero también aclarar una vez más antes de irme a alguna de estas, de una sofisticación que tiene que ver con eso, es que mucha gente, por ejemplo, dice que, por ejemplo, el amor no existe. Claro que existe. Lo que hay en el amor es químicos en tu cerebro y a vos te pasa que lo llamás y lo sentís amor. Nadie discute eso, al contrario, el desilusionismo le da a esto tanta validez como cualquier otra cosa. Pero no hay amor separado de los químicos o de mi cerebro. ¿Sí? El amor ocurre solamente en mi cerebro, a veces en el estómago, depende de lo que cocina la otra persona, pero seriamente ocurre en el cerebro y ocurre porque hay determinados procesos químicos y eléctricos que nos llevan al amor. Eso quiere decir que ese mismo proceso, en las mismas condiciones, va a dar exactamente el mismo resultado en otra persona. ¿Sí? De esto se trata. Pero ahora tenemos un problema con el materialismo y es la historia de COVID. Y el problema está en que este bichito no lo vemos y solamente nos cuentan que existe. ¿Sí? Así como te cuentan que existe el Estado. Vos decís, bueno, ¿qué diferencia hay entre el COVID y el Estado? Es que el COVID hace cosas determinadas, es decir, una vez que uno sabe exactamente lo que hace el virus, va a hacer lo mismo siempre igual, no va a cambiar nada. ¿Sí? Entonces, existe. El Estado no, el Estado a veces es benévolo, a veces es comunista, a veces es socialista, algunos tienen un Estado que cree que es el que da de comer, otros que está el Estado que es el que defiende. Esos son conceptos. Eso no existe. Esto me pasa, pero no existe. Como el amor, ¿sí? Me pasa, me existe, pero no tiene una independencia de lo material. Bueno, adelantaste algo, pero te pregunto como de costumbre, ¿qué impacto tiene la coyuntura? ¿Qué impacto tiene la situación de pandemia, muchas veces de encierro forzado, de cuarentena, en esta diferencia entre lo material en este sentido más básico y lo espiritual, lo ilusorio, lo incorporal? No es una casualidad que yo hablé del tema antes, porque estamos en la pandemia. Y una de las cosas que tenés que escuchar, que vas a escuchar, el virus no existe. O el virus quiere infectar solamente cuando trata de infectar cuando estamos todos juntos. ¿Viste? Cuando dicen la explicación, al virus le gusta que la gente esté junta porque así él puede. No, eso es exactamente lo que no es materialismo. Materialismo es el virus infecta. Y es, sí, parafraseándolo, trabaja de virus. Es su profesión. No hace ninguna otra cosa. El virus es eso. Lo que pasa, el reto que tenemos todos en esta historia, y yo creo que lo tenemos que tomar en cuenta, el reto es algo que no veo, algo que no siento, ¿sí? Algo que me lo cuentan. Pero hay un parecido, a veces cuando tengo que explicar, es con el oxígeno.
Todos sabemos que si no hay oxígeno nos morimos. Claramente, ¿sí? No respiras oxígeno, pasa un tiempo determinado y te morís. No hay discusión, nadie discute, pero el oxígeno no lo vio nadie. Sí, a veces viene con un tubo, ¿no? Que dice oxígeno, pero el oxígeno que uno respira en la calle, vos sentís el aire, pero eso podría ser nitrógeno, helio, ¿sí? O cualquier otra cosa. Es decir, aún con el oxígeno, nosotros podemos abstraer y entender que aunque no lo vemos, existe, es material. Y el oxígeno está hecho de átomos, ya sabemos muy bien, ¿no? El átomo del oxígeno es el O2, ¿no? O2, no, creo que no es O2. Esa O2 es la es molécula, O2. esa Son es dos la átomos de molécula. oxígeno, hacen la molécula de oxígeno. Hace la molécula de oxígeno. Mira, ves que no hace falta ni saber química. Sabés que en algún lugar hay una química con el tema ese. Te pregunto futuro. ¿Pensás que a venir, incluso si la pandemia retrocede, este por lo menos provisorio triunfo de lo material en el reconocimiento del virus, en el reconocimiento de la química, de la biología, de la física involucrada, va a permanecer o volveremos a nuestras antiguas vías espiritualistas e inmaterialistas? En general es bastante fácil predecir en nuestros videos qué va a pasar o suponer qué va a pasar. Acá pasan varias cosas, porque acá, un ejemplo es, hasta esta pandemia, Dios tenía un estatus en la gente, ¿no? La existencia de Dios. Ahora, claramente, Dios no sirvió para nada, porque las religiones, de hecho, la gente cuanto más religiosa es, más se enfermó, ¿sí? Y muchos de los brotes fueron por la religión. El Dios acaba de salir muy golpeado de esta historia y la lógica dice que vamos a tener una vuelta al materialismo o un amor al materialismo. Ojo, que la ciencia que ahora trajo la vacuna, si funciona y anda todo bien, incluso refuerza ese punto. Pero yo me temo que el relato, en el cual cada uno de nosotros vive dentro de un relato, en ese relato en el que vivimos adentro nosotros, no le cierra mucho, solo materialismo. Es muy difícil, porque el relato es muy duro. El materialismo es duro, no es clemente, ¿sí? No hay clemencia en el material, ¿sí? Y la gente necesita esto, así que yo no estoy seguro para qué cualquiera de los dos lados, pero puede ser que ocurran las dos tendencias al mismo tiempo, Ajá. con un grupo de gente una cosa y otro la otra. Interesante, seguiremos analizando. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.